Se considera que el texto de Ezequiel 28 es un texto apocalíptico y que se refiere muy probablemente a Satanás. ¿Será esto así o se refiere a otro personaje? Acompáñenme a analizar el texto de Ezequiel 28. En esta ocasión será el motivo de nuestro estudio. Oscar 2598, contacte Centro Motor 124. DACA 524, tráfico a las 10 millas rumbo Eco, presión Airbus 320, 330. Asciende, mantenga 360 nivel, régimen 1500 o mayor hasta nivelar. Correcto, 7 Víctor Eco, desciende 2500, ahora 3026 altímetro. Contacto radar. Hola a todos. La profecía de Ezequiel 28, ubicada en el Antiguo Testamento y dicha por el profeta Ezequiel en tiempos del exilio. Es decir, Ezequiel fue un profeta que vivió en el siglo VI antes de Jesús. Exactamente, él se convirtió en el profeta por excelencia en el exilio a Babilonia. Como ustedes saben, en el siglo VI, 586 a.C., Israel fue invadido, fue destruida la ciudad de Jerusalén y el templo de Salomón, construido en el siglo XI a.C., aproximadamente, siglo X. Cuando hablamos de Ezequiel, un profeta que exhortó y profetizó y hizo crítica al pueblo de Israel en el exilio, pero también les dio esperanza, este profeta de ascendencia sacerdotal y de linaje acomodado decidió convertirse en profeta antes que sacerdote. Y eso también implicaba renunciar económicamente a muchas cosas. Los sacerdotes eran los que vivían bien y los profetas no. Pero él vive y predica en Babilonia, y como tal, el profeta Ezequiel, de nombre especial porque significa Dios es mi fortaleza, él vivió en un contexto difícil en Babilonia, pero también, como tal, recibió influencia de ese lugar. Para que podamos entender el capítulo 28, tenemos que entender también el contexto. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué estamos hablando aquí en el texto de Tiro, el rey, el príncipe o Satanás o quién? Y también tenemos que ver literariamente el contexto, no solamente histórico, sino el literario, que está en el capítulo 27, que es el principal contexto en este caso. Hay tres interpretaciones principales en cuanto a este capítulo, en cuanto a esta profecía. La primera interpretación es la que propone que está hablando de un rey, el capítulo 28. La segunda es que está hablando de Satanás. La tercera es que habla de los dos. Del 1 al 10 habla del rey de Tiro y del 11 en adelante habla de Satanás. Para determinar quién tiene la razón o por dónde va la cosa, vamos a hacer algunas aproximaciones al texto. Lo primero que vale la pena decir, aparte de Ezequiel, que, como les decía, el capítulo 27 es un texto que nos habla sobre y específicamente de la ciudad de Tiro, que significaba piedra, por cierto. Hoy Tiro está en lo que se conoce como Líbano, exactamente al sur de Líbano, ya en la frontera con Israel. Y era una ciudad fenicia, por lo tanto portuaria y de mucho tráfico y mercancías. Era una ciudad mercantil, cosmopolita, con gente de todo tipo, de diferentes países, hablaban ahí diferentes lenguas. Era una ciudad totalmente comercial y muy rica. Se volvió tan poderosa porque llegó muchísimo dinero, ya que ahí había grandes maderas preciosas con las que se comerciaba. 1, 2, tenían oro, y 3, ellos tenían un punto estratégico en el mapa a donde llegaban los barcos de Europa y comerciaban hacia el Medio Oriente. Por lo tanto, Tiro se volvió una ciudad fundamental en
hebreo se dice Tzor. Esa ciudad hizo tratos desde los tiempos de Salomón con Salomón en Jerusalén, y desde aquí traían maderas de Líbano y traían muchas mercancías que venían de Europa y que negociaban con Tiro, con el rey Hiram. Al pasar el tiempo, pues estos tratos comerciales, siempre comerciales y políticos, económicos, le resultaron con muchos favores a Israel. Pero esto hizo que se enriqueciera mucho el rey de Tiro, y la ciudad tomó mucho auge. Entonces la Biblia le va a llamar a Tiro como aquella ciudad que va a cubrir con sus alas a Israel, porque de aquí van a venir muchas bendiciones para Israel, hasta que Tiro se ensoberbeció. Y entonces entra el capítulo 28 y nos va a hablar del príncipe y del rey de Tiro. Eso es lo que vamos a analizar ahorita. El 27 nos habla de la ciudad de Tiro y el 28 nos habla del príncipe o del rey de Tiro. Y digo el príncipe porque en los primeros versos habla de un príncipe y en los siguientes versos habla de un rey. Vamos a explicar eso. También otra cosa importante que decir aquí es que en todo este capítulo 28 nunca aparece la palabra diablo ni Satanás y mucho menos ángel. Eso es digno de tomar en cuenta, y también es digno de tomar en cuenta que ya no está Hiram en el poder, que era el amigo de Salomón. Ya pasaron muchos años, estamos hablando de que pasaron 400 años, y entonces ahora el rey de Tiro se llama Itobal II, que es el rey que va a estar en el poder cuando llega Nabucodonosor II a invadir Jerusalén. Itobal aprovechó el impasse o esta coyuntura histórica para tomar una mejor posición política, y de ahí viene el juicio del profeta Ezequiel en contra de Tiro, porque es como un desconocimiento a Israel y una actitud muy negativa en contra por favorecer y quedar bien con Egipto y con Babilonia. Ahora bien, vayamos al verso 1 y al verso 2. 28, 1 y 2 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Hijo de hombre es la manera de llamarle al profeta Ezequiel, que no significa otra cosa que un ser humano, una persona muy humana. Di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Eso es lo que le va a decir Ezequiel al príncipe de Tiro. Entonces el primer problema que hay que resolver es quién es el príncipe de Tiro. En hebreo dice Lenegid, pero la palabra Negid que está construida, o Lenegid, en realidad como sustantivo o como adjetivo, más bien, es Nagid y significa líder. Cuando nosotros vemos príncipe, ya nos preparamos psicológicamente y pensamos que este es alguien que tiene un rango monárquico, pero aquí más que nada se está refiriendo a la palabra príncipe es una mala traducción. Ahí lo que realmente dice es líder o caudillo. Aquí está la palabra en hebreo, Nagid, y por lo tanto estamos hablando de un personaje, un ser humano, no es un dios ni es un ser espiritual. Desde el verso 2 ya estamos descartando, ¿sí?, con un análisis aquí en el hebreo y en la narrativa, que no está hablando de un ser sobrenatural, ni mucho menos, sino de un líder o caudillo humano. Note, hay que tomar en cuenta aquí mucho que esta palabra líder es la traducción en español correcta, pero la que traen muchas Biblias no es esa, traen príncipe, y eso confunde a la gente, porque entonces dicen, bueno, aquí dice príncipe y en el verso 12 dice rey, son dos personajes diferentes. Pero no están hablando de dos personajes diferentes, porque aquí no dice príncipe
no es el hijo del rey, aquí es el rey. Aquí estamos hablando de un caudillo o de un líder que tiene que ver o significa, después va a ser llamado rey. Es lo mismo que en el verso número 12. Rey en hebreo se dice Malej. Malej, y verso 3 al verso 5. En estos dos primeros versos lo que concluimos es que está hablando de un caudillo y un ser humano. De hecho, el verso 2 dice que yo soy un Dios, así se hace nombrar. Estoy sentado en medio de los mares porque está en la playa, es una ciudad poderosa. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Entonces uno dice, ay, pues ¿qué personaje es ese? Es el rey de Tiro. Verso 3, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Esto tiene que ver precisamente porque con la cuestión del mercado. Es una ciudad mercantil y se ha enriquecido. Si fuera Satanás, no tiene sentido que se esté enriqueciendo ni que esté en el mercado. Él está tomando una posición superior, extraordinaria, y lo ha ensoberbecido y se siente Dios. En el verso del 3 al 5 nos habla, dice, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. O sea, con todos los tratos comerciales y todo el flujo mercantil y comercial que lleva históricamente esta ciudad, la vuelve poderosa y ensoberbece a este rey. Hace muchos tratos. Los tratos tienen que ver con personas, no es el diablo haciendo tratos comerciales. Es un hombre que se cree Dios. En el verso 6 y en el verso 7 nos va a hablar: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Esos extranjeros y fuertes de las naciones se llaman los babilonios en ese tiempo. Entonces, ¿qué hace Dios con las naciones? En el Antiguo Testamento, la manera en que Dios castiga a Israel, y eso se ve en diferentes partes del Antiguo Testamento, es a través de las naciones paganas. Esa es la manera en que lo castiga. Eso es típico, y también a otros pueblos. Entonces, Dios va a castigar a esta nación a través de naciones poderosas, que en este caso históricamente sabemos que fueron los babilonios. En el verso 9 dice: hablarás delante del que te mate diciendo yo soy Dios. Tú, hombre, eres, y no Dios, en la mano de tu matador. Entonces aquí nos vuelve a confirmar que es un mortal, es un humano soberbio, y no es un Dios o poder sobrenatural. En el verso 12, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, sobre el rey de Tiro, volvemos al mismo personaje, sobre este caudillo: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y ahí empezamos a echar a volar la imaginación y decimos, no, está hablando por abajo del agua, ¿verdad?, de Satanás. Nada que ver. Podemos voltear al 27, que es el contexto del 28, y vean en el verso 3, dice: dirás a Tiro, que está sentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová el Señor, Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. Y es que era una ciudad muy hermosa. En hebreo se dice Yofi. De ahí viene la palabra Jaffa, y la palabra Jaffa es que es una ciudad precisamente costera en Israel también, significa hermosura. Este rey, regresemos al verso 12 del capítulo 28, dice que era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. La hermosura es Yofi, como ya les dije, pero esta traducción también de Reina Valera, el sello de la perfección, no es que sea perfecto, porque además es un ser humano y se siente a lo mejor perfecto, pero en realidad en hebreo ahí dice Takenit, que viene de Kalil, que significa completo, íntegro o proporcional. Eso significa que no es infalible. Completo es como lo que vendría a ser
el telos en el Nuevo Testamento, que es una persona madura. Cuando nosotros hablamos o Pablo habla de que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, está hablando de un varón telos, un varón completo, un varón maduro. Aquí es de lo que habla, íntegro, completo, maduro, cabal, como dirían en Centroamérica sobre todo. Y literalmente en hebreo sería como una palabra que tiene que ver con proporciones. Está bien proporcionado y bien justo, actúa de esa manera. Pero en realidad esa calificación está siendo para el rey. Así lo era y perdió la visión. Este rey así lo era, pero ahora así no solamente se siente, sino se ha ensoberbecido más de la cuenta. En el verso 13 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, y habla de varias piedras ahí. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Se ve que hubo fiesta, ¿no? Primero tenemos que analizar que el Edén, del cual hace referencia, no está hablando del paraíso de Génesis 3 específicamente. Esta palabra es una palabra sumeria, no hebrea, y se dice, ya transliterada, se dice Edén, y significa una estepa o un lugar llano, con árboles frutales. De ahí la idea del huerto. Lo interesante es que este Edén al que hace referencia no es un paraíso perdido, así que soñador y mítico. Es un lugar histórico, un lugar geográfico que en ese tiempo existía. Y para que ustedes lo vean, podemos analizar, o más bien leer, 2 Reyes 19, 12. En el 12 del 19, 2 Reyes, dice: ¿acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Está hablando Ezequías, el rey. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Resef y los hijos de Edén que estaban en Telasar. O sea, son habitantes de la ciudad de Edén. También podemos leer Ezequiel 27, 23, donde estábamos. Regresamos a Ezequiel 27, 23. Dice: Harán, Cané, Edén y los mercaderos de Saba, de Asiria y de Quilmad contrataban contigo. O sea, la mercadera es de Edén, es una ciudad que existe. Bueno, existía. Estamos hablando de un lugar real, no de un lugar mítico donde estaba la serpiente y entonces se está hablando de Satanás, porque entonces escuchamos Edén, escuchamos hermosura, y entonces conectamos con el paraíso de Génesis 3, y entonces se está hablando de Satanás, la serpiente que estuvo tentando a Adán y Eva. Nada que ver. El arqueólogo Yuris Sarins nos habla, es un arqueólogo norteamericano, especialista en el Medio Oriente. Él hizo investigaciones sobre el Edén, precisamente tiene un libro que se llama Edén, y en el año 30.000 a.C., en su libro dice que ese lugar Edén era un lugar de muy buen clima, un lugar muy, muy bonito. En el 15.000 a.C. se volvió un lugar sumamente árido y terrible, y en el 6.000, 5.000 a.C. volvió a florecer y se volvió como un lugar paradisíaco, lleno de árboles, propicio para la agricultura. Entonces muchos llegaron ahí a habitar y empezaron a cultivar, porque era un lugar muy propicio, y ahí fue donde ya surgieron muchos frutos y muchos huertos, etc. Es un lugar real. Entonces fue tan bonito este lugar en estos años que pues eso proyectó en el inconsciente colectivo de la gente como algo paradisíaco, que cuando esto se perdió, se volvió la famosa leyenda del paraíso perdido. Este Edén es tan real. En ese lugar se sabe que los reyes babilonios, cuando capturaban o más bien nombraban a reyes vasallos, o sea, reyesuelos a su servicio en las diferentes provincias que habían conquistado, cuando los iban a nombrar, iban a este lugar de Edén, y ahí ellos hacían jurar a esos reyes vasallos su fidelidad y el pago de los impuestos, y para eso hacían una fiesta, sacaban los tambores,
las flautas, a lo que se está refiriendo aquí, y no está hablando de que era una fiesta, digámoslo así, para el diablo, ¿no? O el diablo aquí, que le tocaban tambores y flautas, o que él era un ser hermoso y después se convirtió en algo terrible, porque recordemos que en Juan 8:44 el evangelista dice que el diablo peca desde el principio, es asesino desde el principio, es negativo desde el principio. ¿Cuál? De que al principio era hermoso, bello, bonito, cayó, se volvió un monstruo y ya está con nosotros. Nada que ver, son mitologías. Y además, en el verso del capítulo 28, ¿sí? Donde también habla, ¿verdad?, de que fue creado, este personaje, acabado o creado con hermosura, utiliza la palabra en hebreo jibaraká, que viene de bará, y que es una palabra que se utiliza para decir que se crea a alguien, a una persona, no a un ser sobrenatural ni a un espíritu. Y si no, pregúntenle a Génesis 1:27, cuando Dios crea o forma al hombre, al muñequito de barro, y con su espíritu utiliza la palabra bar, la misma que utiliza aquí para hablar de que fue creado el rey de Tiro. ¿Por quién? Por Dios en algún momento. Ahora bien, en el verso 14 viene otro verso que ha sido lo que también ha motivado a muchos a decir que es Satanás, cuando dice el verso 14: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. El santo monte de Dios es el monte de Sión, es Jerusalén. Y el querubín significa guardián. Es alguien y por cierto, era alguien que protegía algo. Que por cierto, en la Reina Valera dice querubín grande. La palabra grande en el texto hebreo no existe, es una mala traducción que ya compuso la NBI, no aparece grande y solamente dice guardián o protector. Y bueno, ustedes recordarán el propiciatorio o el arca de la alianza en el Santísimo. Tenía a unos querubines con sus alas precisamente cubriendo el arca. Ese es el propiciatorio, quiere decir una protección. Igual aquí, el guardián, el querubín, o los querubines que se ponen con sus espadas en el jardín del Edén, después de que pecó Adán y Eva, también son la idea de proteger ese lugar. Y también ese guardián y protector, el rey de Tiro, porque era el que proveía y protegía en muchos sentidos a nivel económico y comercial a Israel con su mercado. Nada que ver con un querubín de alitas maligno que anda por ahí, que le llamamos Satanás. En el verso 15 y 16 dice: perfecto eras todo en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti mal día. Volvemos al mismo verbo bará. Desde el día que fuiste creado, perfecto eras en tus caminos. No es el caso de Satanás, como ya les dije. Satanás del principio, teológicamente, sería un personaje que es maligno desde siempre. No se volvió, ¿no? Ahora sí que no lo hicieron. Este texto del 15 y 16 nos habla también de un ser perfecto. Volvemos al mismo punto con el hebreo, mala traducción en Reina Valera 60, no está hablando de algo perfecto, que nosotros psicológicamente lo entendemos como alguien que no comete ningún error. No, esa no es la idea. Recordemos que también habla de personas íntegras, justas, hasta perfectas, cuando habla de David, de Job, de Abraham, etc. ¿Qué hacía este hombre? Tratos comerciales. Insiste en los tratos comerciales en la segunda parte del capítulo 28, que muchos dicen que es así, es la parte de Satanás. Nada que ver. Satanás no anda haciendo tratos comerciales. Son personas reales. Y no podemos estar diciendo, es que tenía el espíritu maligno dentro el rey. No está hablando nada de eso. Eso sería todavía forzar más el texto. Entonces estamos hablando de esta ciudad de Tiro, el rey de Tiro, y este rey de Tiro, por si fuera poco, era conocido en ese tiempo como el Señor de los cielos.
Antes así se le llamó al rey de Tiro. ¿Eso cómo lo sabemos? Con restos arqueológicos. Se han descubierto restos arqueológicos en Tiro. Hay algunas piedras con ese título, Señor de los Cielos, hablando del rey de Tiro. Y también se descubrió una esfinge de tipo querubín. La cabeza era del rey y el cuerpo de un animal. Y las joyas también que se descubrieron en Tiro, que tenían esta esfinge. ¿Eso qué significa? Que así se le conocía al rey de Tiro, como el querubín. Era como un mote, o más que un mote, él se sentía un querubín, ¿no? Y así marcaba en su reino, con estatuas, con joyas, porque había mucha riqueza, su personalidad y su sentir. Una persona demasiado soberbia. En conclusión, Ezequiel 28 no habla de Satanás, ni en la primera ni en la segunda parte. Este texto habla solamente del rey de Tiro, y en el 27 habla de la ciudad que él gobernó. Y las dos quedan condenadas, sobre todo en los últimos versos del capítulo 28. No es un texto apocalíptico, aunque sea considerado así, pero lo tuve que analizar por lo mismo. Sí existió el Edén, fue un lugar literal y geográfico, en donde confluían algunos ríos, como dice Génesis, y estaba en la zona de lo que hoy conocemos Irán e Irak, en la Mesopotamia. Finalmente, la soberbia es lo que terminó matándolo. La enseñanza aquí es, pues, que no nos ensoberbezcamos, no nos vayamos a sentir más de lo que somos y mucho menos demasiado hasta considerarnos como dioses o como infalibles. Estamos al servicio de Dios. Espero que este texto sea de bendición para todos ustedes.